Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días y muy bienvenidos a otro devocional más el día de hoy. Hace algún tiempo estuve compartiendo un corto devocional en donde hablaba yo sobre el libro de los Proverbios. Y yo dije que quería compartir algunos devocionales basados a este libro. Y nos vamos a dar cuenta de cómo este libro es muy bonito, muy especial. Especial porque es uno de los 66 libros que tiene la Biblia. Especial porque de cierta forma aquí el rey Salomón, que es el autor de este libro, dio a entender, escribió para que el pueblo, las personas, el pueblo de Dios aprendiera más de su palabra. Y yo les decía que son aproximadamente 900 y pico de proverbios, 500 escritos por el rey Salomón. Entonces, ahora, en este libro nosotros encontramos que si son 920 y pico de proverbios, y proverbios son dichos, metáforas, poemas, hay una gran enseñanza en este libro. Es una prosa, algo muy interesante. De hecho, el escritor del libro de los Proverbios siempre está llamando a la familia. Algo bastante bonito y elemental y curioso, que en este libro nosotros encontramos enseñanza, sabiduría para cada persona, para los hombres, para el hombre de media edad, ancianos, para niños, para todo mundo. Y yo me puse a pensar, este libro, ¿por qué es tan interesante? Fíjese, este libro va de acuerdo a todos los tiempos que nosotros hemos vivido. De hecho, cuando leemos el capítulo, en Proverbios capítulo 1, donde leemos, dice, motivo de los proverbios. ¿Cuál fue el motivo de los proverbios? ¿O cuál es el motivo de los proverbios? Directamente el proverbio es bien claro porque va al núcleo familiar, a toda aquella persona. Cada uno de nosotros somos padres, somos hijos, somos abuelos, somos nietos. Entonces tenemos una gran rica enseñanza. El libro de hecho empieza diciendo, fíjese, cuando leemos Proverbios capítulo 1, verso del 2 al 7, nos damos cuenta, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Fíjese, el hombre de Dios tiene que tener razones prudentes. ¿Cuáles son las razones prudentes? Aquellas razones prudentes. Una persona que tiene a Cristo en su corazón va a ser prudente en la forma de hablar, en la forma de expresarse, en la forma de actuar. La prudencia tiene que estar con el hombre, con la mujer, con el hombre de Dios. Entonces, a través de los años nosotros vamos aprendiendo. Aprendemos de diferentes maneras. Primeramente en la escuela, en la casa, en las iglesias, en el trabajo, en la vida. Entonces, la vida siempre, alguien dijo que el hombre nunca acaba de aprender, nunca. El hombre dejará este lugar y no va a desarrollar todo su intelecto, su conocimiento intelectual. Entonces, en este libro de los Proverbios nosotros tenemos una enseñanza muy especial, muy rica. Hemos leído el libro de Salomón. Yo he compartido algunos textos con cada uno de vosotros. Pero en realidad, en el libro de Proverbios nosotros tenemos una enseñanza muy especial. Verso 3 dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Fíjese, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Fíjese, para los jóvenes inteligencia y cordura. Ahora, fíjese, aquí nos hablan de varias palabras, dice prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Y qué es la equidad? Y la equidad es ser honrado y agradable, fíjese. La prudencia es un término hebreo para la crianza del niño o la niña. Entonces, en el contexto hebreo, la prudencia tiene que estar en cada niño, en cada joven, en cada niña. Una nación que alaba y busca a Jehová
Por eso hay un proverbio donde dice, la justicia engrandece a la nación, dice, mas el pecado es afrenta de las naciones. Entonces, en este libro nosotros nos damos cuenta que si nosotros queremos vivir una vida, ahora sí, piadosa, conociendo de Cristo, tenemos que meternos de lleno con este libro, aprender de este libro. Ahora, nosotros nunca vamos a dejar de aprender. Fíjese, también nos habla, dice, algo que significa, dice, discreción, la cual está en los consejos. Una persona que tiene discreción va a venir a ser un buen consejero, va a recibir consejo y todo esto le va a ayudar en la vida. Dice, el juicio, dice que es la aplicación, dice, al cual un hombre tiene que tener un presente continuo. Fíjese, el juicio y la aplicación. Cuando nosotros aplicamos estos proverbios a nuestra vida, nos damos cuenta que nuestra vida, dice la palabra del Señor, que con Cristo nuestra carga es más ligera, dice. Cuando nosotros aprendemos de la palabra del Señor y especialmente del libro de los proverbios, nos damos cuenta de que aquí el rey Salomón fue muy claro, muy práctico, muy original para llegarle al lector, para que el lector escuche, lea. Y es más, yo he dicho en repetidas ocasiones que si el libro tiene 31 capítulos, es necesario que leamos uno todos los días. Entonces, mis queridos hermanos, donde quiera que usted se encuentre, si usted va a ver este corto devocional, déjeme decirle que Dios tiene la capacidad de que usted aprenda de su palabra. Dios tiene el poder, el control, y solamente está que usted se deje usar por Dios. Verso 4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Mire, los jóvenes, inteligencia y cordura. Le voy a decir algo, sagacidad y simples, aquí dice, el propósito es de impartir discernimiento para que las personas abran su mente y su corazón mayormente para que vengan al conocimiento de Dios. Los jóvenes con inteligencia espiritual pueden cambiar a toda una sociedad. Nada más lejos de la verdad. Los jóvenes con inteligencia espiritual pueden cambiar a toda una sociedad. Si usted se acuerda muy bien, cuando aquel joven llamado José, usted conoce la historia de cómo él fue mal querido por sus hermanos, bien querido por su padre, la envidia que tenían sus hermanos, cómo a él lo mandaron, lo vendieron, lo quisieron matar, estuvo en la cárcel. Y en la cárcel dice que habían dos hombres ahí. Estaban dos hombres, el panadero, el copero. Entonces, y dice que él ayudaba a resolver los problemas, los sueños. Él contestaba sueños. Y que en cierta ocasión él estaba preso y después de 2 años el faraón tuvo un sueño. Y dice que ese sueño que el faraón tuvo, fíjese, que ese sueño que el faraón tuvo, le dijeron, ¿sabes qué? En la cárcel conocimos a un hombre que sabía interpretar los sueños. Entonces, y yo vuelvo y digo, el hombre de Dios, el hombre que conoce de Dios, puede cambiar a toda una sociedad. Fíjese, cuando nosotros leemos en el capítulo 33, en Primera de Génesis 33, cuando dice que José llegó ante el faraón y le pudo revelar los sueños, y él le dijo, dice, esto lo va a hacer Dios, yo no lo voy a hacer. Él fue un joven que supo cambiar a toda una sociedad. Entonces nos damos cuenta de cómo él habló al faraón y lo que le dijo que tenía que hacer. Los años de abundancia, los años de sequía, de cómo Egipto iba a proveer, iba a ser como granero para las demás naciones. Entonces, mis queridos hermanos, en el libro de Proverbios nosotros encontramos grandes enseñanzas. Fíjese el 33, dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Fíjese lo que le dijo, por tanto, dice, provéase Faraón de un
hombre sabio, dice, de un hombre sabio, que sea prudente. Entonces, leímos que en Proverbios nos habla de la prudencia. Los habla de la prudencia, de un joven que sea prudente, de un joven que busque del Señor. Y cuando nosotros leemos estos textos, nos damos cuenta, fíjese, en el capítulo 5, por ejemplo, encontramos ahí, oirá el sabio, dice, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Una persona sabia se va a saber juntar con los sabios. Una persona necia va a despreciar al sabio. Pero dice el proverbio que el que anda con sabios, sabio será, dice. O sea, el que se junta con sabios será sabio. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces el proverbio dice aquí, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea, una persona entendida es aquella persona que escucha los buenos consejos. Y ya yo he comentado en algunas ocasiones, cuando tú eres sabio y te juntas con 5 sabios, eres candidato a ser el sabio número 6. Pero cuando eres un malentendido, un déspota, y te juntas con 5 hombres que no son sabios, vas a ser el próximo de ellos. Entonces, mis queridos hermanos, la Biblia es bastante clara. Solamente está en que nosotros la leamos y meditemos sobre ella. Ahora fíjese, el creyente sabio tendrá la capacidad de conducir y gobernar a otros a la verdad. Fíjese, un creyente sabio lo que va a hacer, va a tener la capacidad de poder gobernar y conducir a los creyentes a ser más sabios. Cuando nosotros leemos la historia, si nosotros vamos al primer libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, nosotros tenemos una historia del 1 al 10. No vamos a leer toda la historia, porque nos llevaría mucho tiempo. Pero si usted está en sus casas, puede leer Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1 al 10. Usted se dará cuenta de que allí se narra la historia de Jehová Dios, de Samuel y de Elí. Y dice que la palabra del Señor en aquellos días escaseaba, dice. O sea, no había visión con frecuencia. Entonces yo les decía que un hombre sabio, basado a lo que dice Proverbios 1, capítulo 1 al 7, dice que el hombre sabio va a saber dar buenos consejos a aquellas personas para que vengan al conocimiento de Cristo. Cuando nosotros leemos esta historia, dice, fíjese, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué está pasando en nuestros días? No hay visión con frecuencia. El pueblo se está alejando de Dios. Los gobernantes están pasando leyes antagónicas a la palabra del Señor. Muchas cosas malas se están firmando. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser luz para las naciones, sal para la tierra y luz a las naciones. Debemos de saber alumbrar, dar buena luz. Entonces la palabra del Señor nos está llamando para que nosotros seamos ¿qué? Mentores de otros. En cierta ocasión estuve en un taller, ¿no? Y la palabra que más se mencionó fue la palabra mentor, de cómo usted puede conducir a otros a Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, cuando usted lea esta historia en Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10, usted se va a dar cuenta que allí fueron 4 veces las que Jehová Dios llamó a este joven. Y el joven dice que se levantaba. Él escuchaba la voz de Samuel, y él se levantaba e iba a Elí, el sacerdote, y le decía, tú me llamaste. Y él le decía, muchacho, yo no te he llamado. Joven, yo no te he llamado. Samuel, yo no te he llamado. Pero dice que cuando pasó la tercera vez, Elí dice que se dio cuenta de quien estaba llamando a Samuel era Jehová Dios. Y ahí usted se dará cuenta, por ejemplo, en el verso 10. En el verso 10 dice la historia, y vino Jehová y se paró, dice, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel.
Entonces Samuel dijo: habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Mis queridos hermanos, yo le decía que en este libro de los Proverbios, capítulo 1, verso 1 al 7, tenemos una enseñanza para todos los sabores y para todos los colores. O sea, enseñanzas de las cuales usted y yo podemos aprender. Y a pesar de que este libro se escribió hace muchísimos años, nos damos cuenta de que el Señor sigue usando a los hombres para que compartan de esta palabra. Fíjese lo que dice en Proverbios, capítulo 1, verso 6, dice: para entender proverbios, dice, y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Usted lo que tiene que hacer es venir a Cristo. Cuando usted venga a Cristo, le motivo, le invito, le exhorto, le comunico de que usted tiene que leer la palabra del Señor, y en este caso los proverbios. Fíjese, para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabio y sus dichos profundos. Y sus dichos profundos. Dios siempre ha querido que el hombre se prepare intelectualmente, bíblicamente hablando, para que le honre a Dios, le busque a Dios. Lo voy a llevar a un pasaje que está en el libro de Deuteronomio para ir cerrando nuestro devocional, porque en realidad cuando yo me paro aquí y yo digo voy a terminar en 15, 20 minutos, pero en realidad la palabra del Señor es tan bonita, tan importante, que siempre tenemos algo que decir de esta gran palabra. ¿Y sabe por qué? Porque Dios sigue usando al hombre. Y así como me ha usado a mí durante estos años, puede seguir usando a usted también. Yo decía en mi iglesia esta mañana, porque yo decía a mi madre cuando íbamos camino a la iglesia, yo le decía: madre, a mí me da mucha tristeza porque nosotros hoy estamos vivos, vivimos tiempos de pandemia, muchas personas ya no están entre nosotros. Pero a mí me da tristeza porque hay personas que yo conozco, y usted también las conoce, que son parientes suyos y son también parientes suyos. Hermanos, primos, cuñados, sobrinos, que no quieren nada con el Señor. Y fíjese, Dios quiere que nosotros le busquemos. Cuando nosotros leemos en el libro de Deuteronomio, le voy a leer unos pasajes que están allí. Y yo normalmente siempre me paso de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor es tan rica, tan especial, tan original, que siempre quiere que nosotros aprendamos algo. Siempre nos motiva a que nosotros aprendamos algo. Cuando nosotros leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versos 5 al 8, aquí hay 4 textos, de los cuales si yo me detengo en cada texto no vamos a terminar pronto, pero lo voy a hacer breve. Fíjese, mirad, dice: yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Aquí, ¿quién hablaba? El siervo Moisés, un hombre sabio, un hombre que Dios lo usó grandemente. Fíjese, verso 6 dice: guardadlos, dice, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales, dice, oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Fíjese, nación grande es esta. Cuando una nación busca del Señor, busca de Jehová Dios, Dios la hace prosperar. Por ejemplo, fíjese, nosotros nos damos cuenta en nuestros países. Hay un país llamado Haití, por ejemplo. Dice la palabra del Señor, dicen las personas que conocen, esa área geográficamente hablando de nuestro continente, que es un país donde se han entregado mucho a la idolatría. Es uno de los países más pobres del mundo. Entonces, pero aquí la palabra del Señor nos está animando a que la nación debe de buscar del Señor, aprender de Cristo Jesús. Dice, ciertamente pueblo y sabio y entendido, nación grande es esta.
Verso 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos? Como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Mire, cuando nosotros le clamamos a Dios, Dios pone grandes cosas para nosotros. Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Verso 8, fíjese lo que dice. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta? Como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros nos metemos con este libro, aprender de este libro, nos damos cuenta de que Dios quiere que su pueblo, en este caso, sea sabio, que su pueblo sea entendido, que su pueblo busque de las cosas del Señor. Ahora, volviendo otra vez al libro de los Proverbios, a este libro que es tan importante y tan bonito, cuando nosotros leemos Proverbios capítulo 7, fíjese lo que dice. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjese bien, los insensatos. Entender proverbios y declaraciones, dichos profundos. Fíjese, la profundidad que hay en el texto, la profundidad que hay en el mensaje, la profundidad que hay en esta metáfora, o sea, es para cada lector. Dice, el estudio de las escrituras es más que suficiente para proporcionar intelecto para la vida cristiana y que lo vas a tener con el amor de Dios. Dice, el temor de Jehová es el tema dominante de este libro. Fíjese, el tema dominante de este libro es el temor de Jehová, el temor a Dios. Y el temor a Dios, mi amado hermano, no quiere decir que yo voy a tener temor así como que le voy a tener un gran temor o algo así que me va a matar. No es así, no es ese temor. Cuando dice temor, se está refiriendo a que una persona, un hombre de Dios, cuando ya conoce de Dios, va a tener temor a hacer algo malo, va a tener temor a hacerle daño al prójimo, va a tener temor a fallarle a Dios, a estar en la mesa de los escarnecedores, a separarse de esos lugares. Entonces, el temor a Dios, le voy a contar en cierta ocasión, ya para ir cerrando nuestro punto. En cierta ocasión yo había hecho un trabajo a un hombre y yo, como conocedor bíblico, ya tenía tiempo en la iglesia. Este hombre me dijo, ¿sabes qué, Willy? Dice, ven a tal lado, en tal lugar, allí voy a estar y allí te voy a cancelar. Yo había hecho un trabajo a él, él me iba a dar un dinero. Entonces se me ocurrió ir a ese lugar. Yo salí de la iglesia y fue entre 1 de la tarde en adelante, fui a ese lugar. Déjeme decirle algo, en ese lugar se estaban peleando gallos. En ese lugar había apuestas, había alcohol, había cigarros y había malas palabras. Entonces, cuando un hombre pertenece, ya es de Dios, ya no se deleita en la mesa de los escarnecedores. Déjeme decirle que el Espíritu Santo en ese momento me habló a mí y yo me pude dar cuenta que yo no estaba bien en ese lugar. Yo me sentía incómodo. O sea, el mismo espíritu, la palabra dice, el espíritu te redarguye, dice. O sea, el temor de Jehová es bonito, pero el hombre debe de temer y de buscarle a Dios. ¿Sabe qué? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabe qué? Todo aquel hombre que no quiere venir a Cristo va a despreciar la sabiduría y la enseñanza. Lo voy a llevar a un pasaje que está en el libro de Job. Fíjese, Job 28, verso 28, dice de la siguiente manera. Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Fíjese, esto me está confirmando lo que yo le estoy contando. Yo no me sentí cómodo en aquel lugar. Me sentí incómodo. Entonces, mis queridos hermanos, cuando usted ya conoce de Cristo, cuando usted se mete con Cristo, el mismo Espíritu le va a hablar.
Entonces sabe que este pasaje le está diciendo que usted tiene que apartarse de esos lugares y que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Estos textos deben de estar siempre en su mente y en su corazón. Lo voy a llevar para cerrar ya nuestro tema a un pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 9. Ahí nos vamos a dar cuenta de un texto que está ahí. Hechos 9, capítulo 31, algo que dice ahí la palabra del Señor. Hechos 9, 31, dice la palabra de la siguiente manera, y déjeme y leo. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Dice, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Fíjese, y se acrecentaban. Acrecentaban quiere decir ir creciendo, fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos fortalece. Fíjese, insensatos es una persona que no tiene sensatez, que demuestra impureza e inmadurez en sus actos. El proverbio 1, verso 1 al 7, es para todo aquel hombre que quiera buscar cambiar su vida. Algo que me decían siempre en los grupos de AA, ¿sabes qué? Tienes que cambiar los moldes viejos por moldes nuevos. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, estos devocionales los compartimos para que usted, donde quiera que usted se encuentre, ya sea aquí, en el pueblo, en Texas, en la Unión Americana, donde esté, usted los pueda ver y tenga una Biblia en su mano y se dé cuenta. Lea el libro de los Proverbios, lea Proverbios 1, del 1 al 7, lea los textos que le di, que fueron Deuteronomio 5 al 8, Génesis 41, 33, Primera de Samuel 3, 1 al 10, Job 28, 28, Hechos 9, 31. Mis queridos hermanos, aquí lo hacemos, el único objetivo con el cual compartimos estos devocionales es para que usted aprenda de la palabra del Señor. ¿Sabe qué? Nosotros, dice Hebreos, dice que pudiendo ser ya maestros, o sea, tenemos que compartir la palabra del Señor, hablar de la palabra del Señor. O sea, es necesario que alguien se pare al frente y hable a un grupo de personas o lo haga a través de estos medios. Déjeme decirle que alguien va a escuchar y va a reflexionar por una palabra que se comparta aquí. El libro de los Proverbios es un libro tan bonito, tan especial. Léalo y yo le aseguro que usted aprenderá algo. De hecho, hay una porción en la palabra del Señor donde dice que por muy torpe que sea la persona, algo va a aprender de la palabra del Señor. Yo doy gracias a mi Dios porque hasta aquí el Señor ha cuidado de mí y me ha dado la oportunidad de seguir hablando y de seguir compartiendo. Porque la palabra dice que si yo no hablo, las piedras hablarán. Mis queridos hermanos, nada más lejos de la verdad. Déjeme decirle, vamos a hacer una corta oración donde quiera que usted se encuentre. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida. Gracias por las bendiciones en Cristo Jesús. Te pido en el nombre de Jesucristo que tú, Señor, traigas paz, que tú traigas ánimo a las personas, a cualquiera que vaya a escuchar este corto devocional. Confiamos en tu palabra. Señor, tu palabra dice, santifícame en tu verdad porque tu palabra es verdad. Y como dijo el apóstol Pedro, ¿a dónde más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, palabras muy claras de aquellos hombres que anduvieron junto contigo. Y algunos no han andado, Señor, pero se vieron motivados a escribir lo que dice tu santa palabra, Señor. Como en el caso del apóstol Pablo y otros hombres que en realidad tú los usaste grandemente para que compartieran tu palabra. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, gracias por la atención, gracias por la oportunidad que nos dan de poder
compartir estos cortos devocionales y como siempre decirle que no tenga temor de ser feliz, que el Señor le siga bendiciendo. Y vamos a seguir compartiendo de este libro de los Proverbios. Hoy fue el capítulo número 1, del 1 al 7. Y vamos a ir brincando porque son 31 capítulos los que tiene este libro. Pero yo quiero, ahora sí, hablarle de Cristo y promocionar este libro. O sea, mis queridos hermanos, este libro es muy bonito. Leámoslos. Tiene partes, sílabas de las cuales no necesita usted ser un gran catedrático a nivel universitario. Con solamente que usted sepa leer la palabra del Señor, leer, usted va a entender, porque Dios va a traer sabiduría a su mente y a su corazón. Déjeme decirle, Cristo le ama, que el Señor le siga bendiciendo. Chao, chao. Bendiciones.